Juárez y la Biblia. Capítulo 3. La Biblia en los comienzos de su servicio público, 1831-1833. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10, versión Dios habla hoy. En el año 1831, cuando Benito Juárez empezó a practicar en el bufete licenciado Cañas, en la capital de Oaxaca, algo inusitado en relación a la Biblia sucedía en la Ciudad de México. El impresor llamado Mariano Galván había abierto una imprenta con encuadernación en 1827. Era el editor del periódico El Observador de la República Mexicana, dirigido por el padre del liberalismo mexicano, el doctor José María Luis Mora. Mariano Galván se dio a la tarea de editar la primera Biblia mexicana y latinoamericana traducido al español. Se trataba de la Biblia en 25 gruesos volúmenes elaborados en latín y francés, y comentada por el abad Luis de Vence, impresa 1767 en Avignon, Francia. Este impresor se buscó a los más grandes traductores y escritores de aquella época, entre quienes figuraba el poeta Manuel Carpio. Ellos hicieron la traducción del francés al castellano de la famosa Biblia. Por esos años de 1831 a 1832, otra Biblia al castellano se imprimía en México en 10 tomos en la casa de Cornelio Cesbering. Esta fue copiada de la tercera edición española traducida a la Vulgata Latina por Felipe Sío de San Miguel. Pero, ¿cuál era la causa de que se empezaran a imprimir tantas Biblias? Recordemos que 3 años antes, Diego Thompson había traído las primeras 300 Biblias de Felipe de Sío de San Miguel en un solo volumen. Es probable que para contrarrestar esta edición de la Sociedad Bíblica de Londres, los católicos la reeditaran en 10 volúmenes originales en latín y los comentarios los cuales orientaban a los lectores para entender la Biblia. Un artículo escrito por el doctor José María Luis Mora en el periódico El Observador de la República Mexicana del 31 de octubre de 1827 dice así: Sociedad de la Biblia. Entre los varios establecimientos que ha producido en los últimos tiempos la cultura de la nación inglesa, pocos hay y sin duda que tantos llamen la atención y curiosidad de los extranjeros como la Sociedad de la Biblia establecida en Londres. Su objetivo exclusivo es promover la circulación de las Santas Escrituras entre todas las naciones que viven bajo el cielo, y la verdad que aun cuando se aparten de las vistas de las consideraciones religiosas que santificaban la empresa y el objetivo de la sociedad. Ningún hombre que ame las letras y el progreso de la especie humana podrá dejar de agradecer a sus dignos miembros del celo con que procuraban la circulación de la Biblia. ¿Qué libro se conoce, hablando humanamente, más a propósito para hacer a los hombres mejores y más sabios? Él debe considerarse como la rica mina en que está depositada toda la sabiduría y toda la literatura de un pueblo célebre, cuya memoria no pasará nunca sobre la tierra, y su mérito intrínseco hará siempre de la lectura del libro la principal ocupación de las gentes pensadoras, cualesquiera que sean por otra parte sus opiniones religiosas. Sin embargo, consideraciones más altas son indudablemente las que hicieron nacer la Sociedad de la Biblia. Baste decir que sus autores eran cristianos, pues con esto se explica suficiente el objetivo de su empresa y los estímulos que han avivado su celo. En el breve espacio de 22 años de la sociedad, ha distribuido cerca de 5 millones de ejemplares de las Sagradas Escrituras en 25 idiomas distintos, así antiguos como modernos, y se ha ocupado y ocupa de promover su traducción, impresión y diseminación en 143 lenguas y dialectos diferentes. A ellas se deben las novísimas versiones de la Biblia en griego moderno, persiano, tahitiano, peruviano, aymara, esquimal, narnacúa y en varios dialectos de la península de Indostán. Algunos de sus dependientes se ocupan actualmente en promover una traducción de los libros sagrados en México y varios otros idiomas de nuestra república. Al cabo, los ingleses vendrían a hacer hoy lo que debíamos nosotros tener hecho hace 3 siglos. En las reimpresiones que ha hecho la Sociedad de las Traducciones Antiguas, ha preferido siempre las aprobadas por cada una de las respectivas comunidades cristianas. Su Biblia española del Padre Sío de San Miguel, muy cuidadosa y fielmente reimpresa,
Aunque las iglesias anglicanas a la cual pertenece, acaso una gran parte de los miembros de la sociedad, use una Biblia cuyas lecciones en varios pasajes no son conforme con la de las nuestras. La sociedad, sin embargo, por un rasgo de tolerancia verdaderamente cristiana, no nos ha dado sino el texto que nosotros creemos más puro, auténtico y genuino. Cierto es que en alguna de las ediciones, especialmente en las publicadas por la Sociedad Madre residente en Londres, se echan de menos varios de los libros que insertó en el canon de las Escrituras el Concilio de Trento. Pero esta falta no debe traer a los fieles de la lectura de todos los demás libros sagrados contenidos en aquellas Biblias. En esos libros no hay omisión alguna que pueda inducir a error. Ningún periodo está trunco ni trastornado, ni se ha alterado en una sola letra del texto auténtico del Padre Sío. Antes de ahora, teníamos sueltos en español varios de los libros sagrados, a saber, los Salmos, Tobías, Judith, Esther, los Evangelios, las epístolas de los apóstoles, etc. El que hubiera reunido todos estos libros sueltos habría tenido una Biblia 1000 veces más incompleta que la de la Sociedad de Londres. Sin embargo, nadie entonces hubiera pretendido obligar a que leyeran y tuvieran los libros sagrados que le faltaba, porque no hay un precepto que nos mande a leer y tener entera la Escritura. No debe, pues, reprobarse por este principio de la Biblia de la Compañía Inglesa. La sociedad no ha querido insertar en ninguna de sus ediciones notas ni comentarios que aclaren el texto sagrado. Pensó que era mejor presentar a los fieles la palabra divina tal cual como salió de la boca del Altísimo. La sociedad se hubiera encontrado en el mayor embarazo del mundo si se hubiera metido a anotar la Biblia española. Los doctores católicos no estaban de acuerdo sobre la interpretación que debe darse a todas las palabras de la Biblia, en muchos puntos, aún de los más interesantes. Reina una gran discordia de opiniones que la Iglesia no ha creído necesario terminar, o la célebre obra del Padre Lacunza es, entre otras innumerables, una prueba palmaria de esta verdad. ¿Qué habría hecho la sociedad si hubiera resuelto a publicar comentada nuestra Biblia castellana? Pondría al alcance de cada texto las diversas interpretaciones que se le ha dado para que el lector escogiese a su arbitrio lo que más le acomodara. Pero entonces, en vez de un libro para el pueblo, habría publicado contra las reglas de su instituto una obra voluminosa, de mucho costo, de vasta erudición y propia, solo para que las estudiaran los sabios en su retiro. Preferiría, en las varias interpretaciones, la que le parece más conforme a la verdad y la doctrina pura de la Iglesia. Pero ¿qué hubiéramos dicho nosotros de que una sociedad inglesa se metiera a dedicar las disputas de los doctores católicos y enseñarnos el verdadero sentido de las Escrituras? La conducta de la sociedad en esta parte ha sido, pues, la más prudente y la más justa a los principios de la moderación cristiana. Hemos hablado 2 palabras sobre esta materia porque deseamos llamar a ella la atención de nuestros compatriotas. Lejos de nosotros el espíritu de excitar disputas, y especialmente sobre asuntos religiosos. La paz y la caridad cristiana pierde siempre mucho en las controversias de esta clase. Como cristianos, como hombres y como ciudadanos, deseamos vivamente que se generalice la lectura de las Santas Escrituras, en la cual creemos que están interesadas la religión, la humanidad y la patria. Todo esto se narra para que veamos cómo el contexto histórico en que se formaba políticamente don Benito Juárez, la Biblia se estaba manifestando abundantemente en círculos intelectuales, se imprimía y se hablaba de ella en medios de comunicación para despertar el interés de la gente hacia su lectura. Las primeras persecuciones. Pero, ¿qué sucedía en el personaje central de nuestro libro? En 1834, don Benito Juárez obtuvo su licenciatura en Derecho y de inmediato lo nombraron magistrado interno de la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca. Dios estaba bendiciendo el esfuerzo de aquel niño zapoteco desamparado que a los 12 años no sabía hablar el castellano y que ahora, a los 28 años, estaba en un lugar de prominencia. Bien se cumplió el texto sagrado de la vida de Juárez. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Salmo 27:10, Dios habla hoy. En los primeros meses de 1834, cuando trabajaba como magistrado,
algunos indígenas del pueblo de Loricha fueron a ver al licenciado Juárez. Llevaban como misión pedirle su ayuda porque el párroco del pueblo les exigía mayores utilidades y pagos, los cuales se hacían por los ritos religiosos. Los obligaban además a hacer servicios personales en demasía. Juárez presentó la acusación y se ordenó al cura que abandonara la parroquia. Y se ganó ese caso porque por ese tiempo, en el gobierno de la Ciudad de México, estaba el vicepresidente Valentín Gómez Farías, un asiduo lector de la Biblia, quien estaba iniciando una serie de reformas educativas anticlericales y contra los fueros militares. Por lo tanto, los magistrados en Oaxaca estaban siendo apoyados por estas nuevas leyes, solo que, un año después, en 1835, ante el creciente descontento del clero, los sacerdotes impulsaron a Santa Anna a derrocar al vicepresidente Farías. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué juez en turno era un eclesiástico? Este suspendió el juicio ganado por Juárez, permitiendo al cura regresar a su parroquia. Y cuando regresó, mandó prender a los que habían acusado y, de acuerdo a las autoridades de la población, los mandó a encarcelar en el pueblo de Miahuatlán. Sucedió entonces que Juárez se encontraba dando clases de Derecho Canónico en el Instituto de Ciencias y Artes. En ese año de 1834, cuando se enteró de la injusta prisión de sus paisanos y viajó inmediatamente a Miahuatlán, se presentó a la prisión. Y veamos cómo lo describe en sus apuntes para mis hijos. Luego de que llegué a dicho pueblo, me presenté al juez don Emanuel M. Feraud, quien me recibió bien y me permitió hablar con los presos. Enseguida le supliqué me informase el estado que tenía la causa de su supuesto arresto y del motivo de su prisión. Me contestó que nada podía decirme porque la causa era reservada. Le insté que me leyese el auto de bien presos, que no era reservado y que debía haberse proveído ya, por haberse transcurrido el término que la ley exigía para decretarse. Me previno que me obtuviese de hablar y que volviese a la tarde para rendir mi solicitud. Tampoco accedió a mi pedido, lo que me obligó a indicarle que presentaría un oscuro al día siguiente, para que se sirviese darme su respuesta por escrito a fin de promover después lo que a la defensa de mis patrocinados conviniere en justicia. El día siguiente presenté mi oscuro, como lo había ofrecido, pero ya el juez estaba enteramente cambiado. Me recibió con suma seriedad y me exigió el poder con que yo gestionaba por los reos. Y habiéndole contestado que siendo abogado conocido y hablando en defensa de reos pobres, no necesitaba yo poder en forma, mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago. Como el cura estaba ya en el pueblo y el prefecto obraba por su influencia, temí mayores tropelías y regresé a la ciudad, con la resolución de acusar al juez ante la Corte de Justicia. Como lo hice, pero no se me atendió porque en aquel tribunal estaba también representado el clero, quedaba pues cerrada las puertas de la justicia para que aquellos infelices que gemían en la prisión, sin haber cometido ningún delito, solo por haberse quejado de las vejaciones de un cura, implacablemente estén sus vacanzas, como los que generalmente los sectarios de alguna religión. No se conformó con los triunfos que obtuvo en los tribunales, sino que quiso perseguirme y humillarme de un modo directo, y para conseguirlo hizo firmar al juez Feraud un exhorto que remitió al juez de la capital para que procediese a mi aprehensión y me permitiese con segura custodia al pueblo de Miahuatlán, expresando por única causa de este procedimiento que estaba yo en el pueblo de Loricha, sublevado a los vecinos contra las autoridades, y estaba yo a la ciudad distante 50 leguas del pueblo de Loricha, donde jamás había ido. Don Benito Juárez sintió el peso prepotente de la iglesia y le sucedió como le dijera el Quijote a Sancho Panza en la famosa novela de Cervantes Saavedra, cuando Don Quijote de la Mancha tuvo problemas con los clérigos. Sancho, con la iglesia hemos topado. Aquí, el incipiente Quijote mexicano Benito Juárez empezó su desaveniencia con el clero romano. Estuvo 9 días preso y después que pagó su fianza, Juárez pudo salir libre.
Estas injusticias permeaban toda la sociedad mexicana en aquellos días, a pesar de que la independencia se había consumado hacía más de una década. Los intereses y privilegios del clero romano, junto con el Partido Conservador, seguían oprimiendo a los más desprotegidos y a los indígenas. Todo esto que sucedía pedía a gritos un reformador como lo necesitó Europa en el siglo XVI, y que la divina providencia lo dio en la persona de Martín Lutero. Por lo tanto, así como en aquellos tiempos, en México se necesitaba urgentemente un reformador, y Dios siempre presente lo estaba preparando en Benito Juárez.